herramienta de bastante utilidad y que se suma a todo lo que nosotros usamos y que ya venimos estudiando para el análisis económico. En este caso, en el del punto de equilibrio, es aquel nivel de ventas o cantidad de unidades vendidas por el precio de venta se iguala a los costos totales. ¿Cuáles son los costos totales? Los costos fijos más los costos variables. Es decir, ese es el punto donde la empresa no gana ni pierde. Entonces vamos a ver el trabajo práctico uno, que el trabajo, no uno, sino el trabajo práctico referido al punto de equilibrio que en la cartilla es el número 12. ¿Tienen el enunciado? Sí, profe. Bueno, bueno. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a abordar el enunciado del trabajo práctico del punto de equilibrio. Dice margen de seguridad y casos varios. El objetivo es que conozcamos esta herramienta útil para la toma de decisiones. ¿Por qué es útil para la toma de decisiones? Porque yo con esta herramienta puedo saber, en primer lugar, cuál es el punto donde la empresa cubre la totalidad de sus costos fijos y de sus costos variables, es decir, cubre los costos totales. ¿Y qué puede ser? ¿Cuál es ese monto de venta? Yo lo puedo determinar en términos monetarios, es decir, como monto de ventas, y si no, también lo puedo determinar en términos de unidades físicas, multiplicando la cantidad de unidades físicas por el precio de venta, y también me va a dar el importe en pesos. Ese importe en pesos, ¿qué va a significar? El nivel de ventas donde yo puedo cubrir totalmente mis costos fijos y mis costos totales. Si yo vendo o más unidades o un mayor importe en ventas, voy a estar ya en una zona de ganancia y si estoy por debajo del punto de equilibrio, voy a estar en una zona de pérdidas. Entonces es útil para conocer eso. ¿Para qué más puede ser útil? Si yo sé cuál es el equilibrio y digo, yo aparte de cubrir mis costos, quiero tener una utilidad de 1.000.000 de pesos. Entonces también ahí aparece una herramienta que se deriva de esta, que se llama el punto de equilibrio desplazado y que me permite conocer cuál es el monto donde yo cubro mis costos fijos, mis costos variables y aparte me queda ese nivel de utilidad. Aparece otra herramienta que se llama el punto de equilibrio financiero, que ese tiene en cuenta únicamente los costos y los gastos erogables, ¿sí? Es decir, lo que efectivamente se va a pagar. Porque ¿de dónde sacamos nosotros los datos para el punto de equilibrio? Si estamos con un juego de estados contables, ¿de qué estado lo vamos a sacar? Si las variables que manejamos son los precios de venta, los costos de venta, los costos fijos, ¿de dónde salen esos datos en términos generales? ¿De qué estado? Perfecto, ya la admitimos. Bueno, entonces vamos a ver el primer punto que sería de este trabajo práctico número 12. Conocerla la herramienta y después individualizar los elementos que deben considerarse en su utilización. ¿Cuáles son esos elementos que intervienen en la determinación del punto de equilibrio? Los precios de venta unitario, los costos de venta unitario, los costos totales.
Es decir, esos son los elementos que vamos a encontrar nosotros. Si, por ejemplo, tenemos el total de ventas, pero tenemos el precio de venta unitario, vamos a poder determinar las cantidades de unidades vendidas. O si tenemos la cantidad de unidades vendidas y el precio de venta, vamos a poder determinar el precio de venta unitario. Es decir, los elementos con los que nos manejamos son precio de venta, costo de venta y costos fijos en términos generales, y esa es una información que la encuentran directamente en el estado de resultados. ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe, porque ahí tengo las ventas, en el estado de resultados. ¿Cómo? En el estado de resultados tengo las ventas. Claro, en el estado de resultados tengo las ventas y tengo los costos de venta, pero no tengo la separación entre costos fijos y costos variables. Esa es una información adicional que yo tendré que solicitar. Si ustedes recuerdan el esquema del estado de resultados, que es el que esencialmente utilizamos nosotros a los efectos del análisis económico, ustedes tienen las ventas menos los costos de venta. En los costos de venta está la suma de los costos fijos y de los costos variables. No tenemos ese grado de detalle, por lo cual para aplicar la herramienta tendremos que requerir un mayor grado de información, ¿sí? No tenemos el detalle de cuál es el precio de venta unitario, de cuál es el costo de venta unitario. E imagínense si estamos nosotros en una situación donde son múltiples los productos que se venden, serán innumerables seguramente la cantidad de precios de venta unitario y de costos variables unitarios y de costo de venta unitario que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que podemos determinar ahí? El punto de equilibrio nada más que en términos monetarios. No lo vamos a poder determinar en términos de unidades físicas, y ya lo vamos a ver a eso en un ejercicio y se lo voy a señalar en ese momento. ¿Qué dice este ejercicio número 1? Y antes de avanzar, ¿cómo están con los resultados del parcial? Me imagino que contentos, ¿no? Silencio en la sala, ¿nadie está contento? Parece que no hay nadie presente así. ¿Alguien me escucha? Hola, hola. Sí se le escucha, profe. Contesten eso nada más si alguien me escucha. Sí se escucha, profe. Bueno, perfecto. Entonces no quieren hablar del parcial, no hay problema. En la próxima clase lo hablamos personalmente. Seguimos con él. Yo pensé que iban a estar contentos, pero bueno, seguimos. Vamos al planteo del ejercicio número 1. Esta unidad que habla del punto de equilibrio que es una herramienta más para el análisis económico. Presentamos para el desarrollo 5 ejercicios. Vamos a empezar por el 1. Una empresa vende como un único producto bidones de 5 litros de lavandina concentrada de alta pureza, cuyo rendimiento alcanza a 100 litros por bidón. El rendimiento no me interesa mucho, me interesa que lo que vende son bidones de lavandina. Ese es el producto, ¿sí? El precio de venta asciende a 1.500 pesos. Por eso yo ya voy en la parte de datos, que es lo que tengo destacado acá, pongo el precio de venta, 1.500 pesos. ¿Qué son esos pesos, sí? Quieren ir poniéndolo, lo van poniendo, ponen los pesos. El costo de venta, sigo leyendo, siendo su costo variable unitario 800. El costo variable unitario 800. Sigamos. Pesos también.
Sigo leyendo. Los costos fijos mensuales que tiene la empresa ascienden a 420.000. ¿Qué son esos? Pesos también. De los cuales el 80% son erogables. Si el 80% son erogables, 420.000 por el 80% me da 336.000 pesos. ¿Eso qué significa? Que estos costos fijos erogables son los que necesariamente yo voy a tener que pagar, ¿sí? En cambio, los no erogables, ¿cuál sería un ejemplo de no erogables? Aquellos que forman parte del estado de resultado, ustedes ubíquense en el estado de resultado. Cuando ustedes hacen la determinación de los gastos, dentro de los gastos, que también puede haber algún costo no erogable, pero dentro de los gastos ustedes tienen, por ejemplo, los sueldos, las cargas sociales, los gastos de papelería, todo eso son erogables, pero también tienen un gasto que es el de la amortización. ¿Ese qué es? Es un concepto no erogable. Y si tuvieran una previsión, también sería no erogable. Son los que ustedes no van a necesitar efectivamente pagar, pero que sí a los efectos económicos nosotros los consideramos cuando hacemos la determinación del resultado del ejercicio. Entonces, hay una parte que es del costo fijo total, hay una parte que es erogable, el 80%, y un 20% que es no erogable. Si sigo leyendo el enunciado, dice, actualmente vende 1.000 bidones. ¿Qué son esos? Son bidones. ¿Y eso qué es? Es el Q, que es la cantidad de unidades vendidas actualmente, ¿sí? Son 1.000 bidones. Y yo tengo la consigna que dice, punto 1, con esta información se solicita que determine el punto 1, punto de equilibrio en unidades. Y yo les había dicho que se podía determinar el punto de equilibrio de dos maneras. Uno era el punto de equilibrio en unidades, que la fórmula es el costo fijo sobre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Pero también hay una segunda fórmula que es determinarlo en función de las unidades de equilibrio, ¿sí? Que es este, que está acá. El punto de equilibrio en términos monetarios y en términos de unidades. Entonces, en términos de monetarios, ¿qué le va a dar? El monto de ventas en equilibrio. ¿Cuáles son las ventas que a mí me van a permitir cubrir la totalidad de mis costos fijos y variables? En cambio, en el punto de equilibrio en unidades, es cuál es la cantidad de unidades que yo necesito vender para que después, multiplicado por su respectivo precio de venta, me permita cubrir también la totalidad de los costos fijos y variables. El punto de equilibrio en unidades me da justamente eso. En este caso, las unidades están medidas en bidones. Son 600 bidones que yo necesito vender. Yo vendiendo 600 bidones, cubro mis costos fijos y variables. En el otro punto de equilibrio, en el de términos monetarios, yo determino el monto de venta en equilibrios en pesos, cuántos son las ventas medidas en pesos que yo necesito alcanzar para cubrir la totalidad de mis costos fijos y variables. Y ahora primero determino tal cual me dice la consigna, punto de equilibrio en unidades. ¿Cómo es la fórmula? El costo fijo. ¿Qué me decía el enunciado? Que los costos fijos eran 1.500, que yo ya los tenía acá, por eso los separé. ¿Sí?
quiero decir 420.000 los costos fijos, 420.000. Y el denominador es la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario. ¿Cuál es el precio de venta unitario? 1.500. ¿Cuál es el costo variable unitario? 800. Todo eso sale del enunciado. Ese cociente me da igual a 600 bidones. Quiere decir que cuando yo venda 600 bidones, yo voy a cubrir la totalidad de mis costos fijos y variables y voy a estar en equilibrio y la empresa no va a perder. En ese punto alcanza la cobertura de la totalidad de sus costos o de los costos totales. ¿Y qué me queda hacer a mí? Me queda hacer la comprobación. ¿Cómo hago la comprobación? ¿Cuántas unidades de venta determiné que son en equilibrio? 600. Por el precio de venta unitario 1.500 me da 900.000. ¿Cómo se determina el costo? El costo variable se determina las 600 unidades por los 800 que teníamos acá en los datos, los 800 pesos del costo variable me da 480.000. Los 900 de las ventas menos los 480 del costo variable me da la contribución marginal, que es un concepto que me mide la diferencia que tengo entre el precio de venta y el costo variable. Son 420.000. Cuando esa contribución marginal cubre los costos fijos, que los costos fijos son 420.000 de acuerdo al enunciado, el resultado es igual a 0. Lo mismo hacemos cuando determinamos el punto de equilibrio en pesos o en términos monetarios. La fórmula era diferente. ¿Cómo era la fórmula para determinar el punto de equilibrio en pesos o en términos monetarios? Era el costo fijo dividido 1 menos el cociente entre el costo variable y el precio de venta unitario. Ese resultado me da en pesos y me dice cuál es el monto de las ventas en equilibrio. Si yo hago la operación matemática, los costos fijos son 420.000 y la diferencia entre 1 menos el costo variable unitario 800 dividido el precio de venta unitario 1.500 me da 420.000 sobre 0,47. El resultado es 900.000. ¿Qué son esos 900.000? Son pesos, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes definidas las dos formas de determinar el punto de equilibrio. Ustedes alcanzan el punto de equilibrio cuando las ventas llegan a los 900.000 pesos. Con esos 900.000 pesos ustedes cubren los 480 de costo variable y los 420 de costo fijo y de resultado es 0. Y si no, la otra manera de calcularlo es a través de las unidades. Ustedes saben que con 600 unidades vendidas por el precio de venta unitario y 600 de unidades del costo variable por 800, tienen los 480 negativos, le da una contribución marginal que es la diferencia entre el precio de venta y los costos variables, y cuando esa contribución marginal cubre los costos fijos, el resultado es 0, es decir, la empresa tiene una cobertura de la totalidad de sus costos fijos y variables y no gana ni pierde, ¿sí? Quiere decir que cuando ustedes superen ese nivel de venta, entonces ya van a entrar en una zona de ganancia. O cuando vendan una unidad adicional a 600, también. En cambio, cuando vendan menos de 600 bidones o vendan menos de 900.000 pesos, no van a llegar al punto de equilibrio porque no van a tener cobertura de sus costos totales. ¿Se entiende? Sí, profe. Hola. ¿Se entienden las dos maneras, la de determinar en unidades y de determinar en monto?
Sí, profe. Bueno, ahora vamos al punto 2 del planteo. Acá el planteo pedía determinar en unidades, que es lo que hicimos acá arriba, ¿sí? Y acá abajo me pedía determinar en términos monetarios. Y es lo que yo quería retomar un poco, qué pasaba cuando nosotros en un negocio teníamos múltiples artículos. Entonces, esta situación, la primera, va a ser de difícil aplicación porque va a ser una sumatoria de artículos que no vamos a saber en definitiva cuándo terminamos, pero sí podemos determinar en función del estado de resultado, así como lo conocemos, una relación entre los costos variables totales que puede ser y los precios los precios de venta totales. ¿Por qué? Porque ahí no voy a necesitar la individualización de los precios de venta unitario y los costos variables unitarios. Es decir, que la fórmula va a tener el mismo sentido si yo acá al costo de venta sobre el precio de venta lo relaciono considerando los costos variables de todo el ejercicio del periodo que yo esté considerando y los de precio de venta variable o monto de venta, que sería en este caso equivalente de todo el ejercicio. ¿Por qué? Porque tanto el numerador como el denominador se estarían multiplicando por una constante. ¿Cuál sería la constante? Serían las 600 unidades. Yo a lo que quiero ir es que la relación entre el costo de venta variable y el precio de venta, en este caso, ¿cuánto les da? 800 sobre 1500, eso le da 0,53 la relación, los 800 sobre los 1500, que sería lo mismo que si nosotros hacemos en un estado de resultado y conocemos cuáles son los costos variables totales y conocemos cuáles son las ventas totales o precio de ventas totales y hacemos la relación, nos va a dar exactamente el 0,53, nos va a dar lo mismo. Por eso, esta segunda forma de determinar en términos monetarios probablemente sea más fácil de alcanzar o de poder utilizarla, porque en cambio, en el punto de equilibrio en unidades, cuando son muchísimas unidades o varias unidades, es difícil determinarla y precisar cuántas bidones, supongamos que aparte de bidones de lavandina, venda bidones de detergente y venda bidones de suavizante y venda bidones de aromatizante, es decir, se dificulta cuando son varios los artículos. En cambio acá ustedes tienen en el estado de resultado las ventas totales y tienen los costos de venta y ahí lo que tendrían que entrar a tratar de pedir una información adicional, qué parte de los costos de venta son fijos y variables y de esa manera relacionar las ventas totales con los costos variables y van a tener exactamente esta misma relación. Nada más que en vez de tenerla a nivel individual, como se da acá, ustedes la van a tener a nivel total. Ya lo vamos a ver en otro ejercicio. Pero en principio el enunciado acá les pedía nada más que esto, ¿sí? ¿Cuánto, a cuánto asciende medido en unidades el punto de equilibrio? Y el punto de equilibrio en unidades se determina así: costos fijos sobre precio de venta menos costo variable unitario, y me dice que con 600 unidades yo alcanzo el equilibrio. No me quedo con el resultado, sino que lo pruebo. Entonces hago la comprobación y observo que sí, que con 600 unidades por los respectivos precios de venta y de costo, yo puedo cubrir con esa cantidad de unidades vendidas, que llega a 900, la totalidad de mis costos variables y de mis costos fijos y llegar al punto de equilibrio. Veamos qué me dice el punto 2 del ejercicio 1. Determinar el margen de seguridad. Para determinar el margen de seguridad, yo necesito conocer también las unidades en equilibrio. Necesito conocer
las cantidades actuales y las cantidades en equilibrio. ¿Y qué me muestra este indicador que se llama margen de seguridad? ¿Qué me muestra este? Ya está puesto al costado, pero lo mismo lo ponemos acá. El margen de seguridad, ¿qué me muestra? Me dice cuánto pueden caer. Se multiplica por 100 porque se expresa en porcentaje. Acá me da el 40%. ¿Qué me está diciendo eso? Que las ventas actuales pueden caer un 40% y todavía la empresa no va a entrar en una zona de pérdida, ¿sí? ¿Cuáles son las ventas actuales? 1.000 unidades, porque no están en términos físicos. ¿Cuáles son las ventas en equilibrio? 600, que son los bidones que yo determiné. Sobre las ventas actuales, porque la lectura es en cuánto pueden las unidades actuales descender o caer o dejarse de vender y seguir pudiendo cubrir mis costos fijos y costos variables, es decir, no entrar en una zona de pérdida. La respuesta es que pueden disminuir hasta un 40%. ¿Y cómo lo pruebo? Si yo aplico el 40% sobre las ventas actuales, observo que llego a 60, la disminución esa, el 40% por 1.000 me va a dar 400. Si a las ventas actuales yo les resto 400 unidades, quiere decir que yo todavía voy a estar en las 600 y no voy a estar en una zona de pérdida. Así como se lee las ventas en términos, el margen de seguridad en términos físicos, también se lee el margen de seguridad en términos monetarios. Pero para eso necesito conocer cuál es el monto de las ventas actuales y cuál es el monto de las ventas en equilibrio. ¿Sí? ¿Cuál es el monto de las ventas actuales? ¿De dónde saco eso? Del estado de resultado. Acá yo lo tengo como dato. Me dice que las ventas actuales son 1.000 unidades, multiplicado por el precio de venta, que son 1.500, me da 1.500.000. Acá está hecho, ¿ves? Las ventas actuales son 1.500 pesos por 1.000 unidades, ¿sí? Si quieren ponerla, las 1.500, eso está expresado en pesos. Y los 1.000 son los bidones, son las unidades. Entonces le da 1.500.000. Eso serían las ventas actuales, menos las 900, que son las que ustedes determinaron acá cuando hicieron en términos monetarios, o que también las pueden hacer acá o sacarla de la comprobación. Esas son las ventas en equilibrio, las 900.000 sobre las ventas actuales por 100. Y me dice que también pueden disminuir el monto de ventas un 40% y la empresa no estará en zona de pérdida. Es decir, que la lea en unidades físicas o la lea en términos monetarios, ¿qué me dice el margen de seguridad? Que la situación actual puede caer en un 40% y no voy a estar en una zona de pérdida. Es decir, que voy a poder cubrir todavía con un 35%, voy a seguir cubriendo. Cayendo un 40%, también voy a cubrir justo ahí. Pero si caigo un 50%, ya no voy a tener una cobertura de la totalidad de mis costos fijos y variables, ¿sí? ¿Se entiende lo que es el margen de seguridad? Hola. Sí, profe. Bueno, vamos al punto de equilibrio, el punto de equilibrio financiero. Yo le decía que esto era una herramienta que a nosotros nos servía para conocer en qué momento teníamos una cobertura de nuestros costos fijos y de nuestros costos variables, en qué punto la empresa no ganaba ni perdía. Pero también hay una cuestión
es una herramienta de gestión la del punto de equilibrio y también me permite conocer algunas otras situaciones. Por ejemplo, la del punto de equilibrio financiero. ¿Qué considera el punto de equilibrio financiero? El punto de equilibrio financiero considera solamente los gastos erogables, es decir, que voy a considerar únicamente esos gastos. Si yo tengo en cuenta el enunciado, ¿se acuerdan que el enunciado me decía que los costos fijos eran 420.000 pesos? Acá estaban. Pero que esos estaban divididos en los que yo necesariamente tengo que abonar, que decíamos que eran los sueldos, la mercadería, los gastos de publicidad, y aquellos como las amortizaciones que no requiero abonarlos. Entonces, los erogables son estos, los 336.000. Para responder a la determinación del punto de equilibrio financiero, entonces es igual que la fórmula del punto de equilibrio en unidades, nada más que considera estrictamente los costos erogables. Por eso ya no va acá los 420.000, sino van el 80% de los 420.000, que da 336.000, sobre el precio de venta menos el costo variable erogable. Acá el variable erogable es el mismo que el original porque no tenemos ningún otro dato. Y me dice que el equilibrio se encuentra con 480 bidones. Con esa cantidad de unidades, el equilibrio para el punto de equilibrio económico, que es el de los 600 bidones, y la cantidad de bidones que necesito vender para alcanzar el punto de equilibrio financiero me da 480. Si yo multiplico la cantidad 480 por el precio de venta 1.500, 720. El costo variable por los 800 menos 384, el costo variable de total. La diferencia entre las ventas y el costo variable me da la contribución marginal. Y el punto donde esa contribución marginal cubre la totalidad de los costos fijos se iguala a 0. Eso significa que ese es el punto de equilibrio financiero. Una empresa puede seguir trabajando por debajo de su punto de equilibrio económico, pero no puede estar por debajo del punto de equilibrio financiero. ¿Y por qué yo digo eso? ¿Cuál sería una situación, por ejemplo? Una situación podría ser la siguiente. Si yo necesito pagar sueldos, luz, teléfono y todo lo demás, que es lo efectivamente erogable, ¿puedo seguir trabajando si no me alcanza? No, no es cierto. Es como que yo tengo que revisar y tendré que ver desde el punto de vista de la financiación cómo podré resolver esta situación, pero un mes más de trabajo es un mes más de pérdida. En cambio, debajo del punto de equilibrio financiero, es decir, en los 480, yo no puedo seguir trabajando. Pero si estoy en el punto de equilibrio económico, que es las 600 unidades, yo momentáneamente al menos voy a cobrar lo que a través de las ventas, lo que necesito pagar, aunque no logre hacer la reserva de los fondos para los conceptos no erogables como las amortizaciones. ¿Qué particularidad tiene? Que el monto de ventas antes era mucho más alto, llegaba a 900, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque la cobertura de los costos fijos eran más altos. Ustedes tenían 420 acá, entonces necesitaban en el equilibrio económico un mayor monto de venta. ¿Qué es lo que van a rescatar de esto? Que el punto de equilibrio financiero, la empresa tiene que alcanzar la cobertura, pero solamente de sus costos fijos erogables, ¿sí?
de todos los costos que son erogables. En cambio, en la del económico es de los costos totales. Veamos el punto 4. ¿Qué me decía el punto 4? Ya viene una modificación. Bueno, así como está, este enunciado sería con estos datos que están en el encabezado del ejercicio 1. Le pide la determinación del punto de equilibrio en unidades y en pesos. Le pide el margen de seguridad en términos físicos y en términos monetarios y le pide el punto de equilibrio financiero. Con esto queda el punto 1, 2 y 3 del punto de equilibrio. Pero viene una alternativa y dice, ¿cómo se modificarían las respuestas anteriores? O sea, ¿cómo sería la variable de ese punto 1, 2 y 3 si el precio de venta y los costos variables aumentan un 10%? Que eso es lo que sucede en la vida diaria, no siempre permanecen todos los elementos constantes. Acá les dice que los 1.500, que era el precio original de venta, aumenta un 10% y se va a 1.650. Y los 800, que era el precio original de venta, aumenta un 10% y se van a 880. Y que la cantidad de unidades vendidas se reduce en 800, la cantidad de unidades que se venden actualmente. Entonces veamos cómo contestar el punto 4, cómo se modificarían. Es decir, que tendríamos que hacer el punto 1, 2 y 3 anterior con los datos de este ítem 4. ¿Cómo me queda el punto de equilibrio en unidades? El costo fijo, ¿cuánto era? 420.000. Y el precio de venta unitario era 1.650, el nuevo precio, y 880, el nuevo costo variable. De esa relación me da que el punto de equilibrio lo alcanzo con 545 unidades y hago la comprobación. Para que la comprobación me dé justa, yo tomo 2 decimales, pero ustedes en el ejercicio práctico lo pueden hacer igual en cifras redondeadas y no hay problema. Le va a quedar una diferencia, pero no va a ser significativa. Entonces yo multiplico las cantidades en equilibrio por el precio unitario y las cantidades en equilibrio por el costo variable unitario y me da 900 y 480. La contribución marginal me da 420 y cuando la diferencia entre el precio de venta y el costo variable cubre los costos fijos, el resultado es igual a 0. Si ustedes se fijan, es ni más ni menos que la relación que hicimos en la situación inicial. ¿Por qué? Porque lo que está relacionando son los dos conceptos, el precio de venta y el costo variable. Entonces, independiente de la cantidad por la que yo multiplique, le va a dar la misma cobertura, porque en el mismo porcentaje aumentaron los precios de venta y en el mismo porcentaje aumentaron los costos variables. Por eso, aunque hayan disminuido la cantidad de bidones, la diferencia la mantienen en el mismo porcentaje. Les da una cobertura de sus costos fijos con 420.000 de contribución marginal. El margen de seguridad, acá hay un cambio. ¿Por qué? Porque el margen de seguridad tenía en cuenta desde el punto de vista físico las cantidades vendidas actualmente y desde el punto de vista monetario las ventas actuales. Si yo tengo el margen de seguridad en unidades, que es la cantidad actual menos la cantidad en equilibrio dividida la cantidad actual por 100, ¿cuál era la cantidad actual? 800 unidades. ¿De dónde lo saco eso? Del nuevo enunciado. ¿Se acuerda que en el planteo decía aumenta el precio de venta, aumenta el costo
variable y disminuyen la cantidad de unidades vendidas. De ahí saco eso, 800 unidades. ¿Qué me dice acá? Que las ventas actuales, o sea, estas 800 unidades, puede disminuir un 31,82% y la empresa no estará en zona de pérdida, ¿sí? Y en cuanto al margen de seguridad monetario, ¿qué es lo que hago? La relación entre las ventas actuales en términos monetarios, 900, menos las ventas actuales en términos monetarios. ¿Cómo las determinamos a las ventas actuales en términos monetarios? ¿Qué tengo que multiplicar? Escucho. Precio de venta por unidad. Precio de venta por unidad. 1.650 por 800, que son las unidades actuales de venta de acuerdo al enunciado, menos 1.650 por las cantidades en equilibrio, que son las 545 que yo tengo acá, sobre las ventas actuales. Y ahí me muestra también que el monto de ventas actuales puede disminuir un 31,82%. Vamos a hacer el equilibrio financiero con los mismos datos de esta alternativa. ¿Cómo eran los datos? El costo fijo, 420. A ver, veamos cómo dice. ¿Cómo se modificarán las respuestas anteriores? El precio de venta y los costos variables aumentan en un 10% y el volumen de venta se reduce en un 20%. Eso nosotros consideramos para tomar estos datos, ¿sí? Ahí están los datos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es el punto de equilibrio en unidades, determinar el margen de seguridad y el punto de equilibrio financiero. Ya hicimos el punto de equilibrio en unidades, determinamos el margen de seguridad acá y ahora hacemos el punto de equilibrio financiero. ¿Qué nos decía el enunciado? Que el 80% de esos 420.000 eran erogables. Entonces aplicamos el 80% a los 420.000 me da 336. Y la diferencia entre el precio de venta y el costo variable, la relación del numerador y el denominador, me da 436 bidones. Quiere decir que los costos variables, quiere decir que el punto de equilibrio erogable se alcanza con 436 bidones. Si yo multiplico las cantidades, 436, tanto por el precio de venta como por el costo variable unitario, me da 720 menos 384, la contribución marginal de 336, que es la diferencia entre las ventas y los costos variables, y cuando esa contribución me cubre los costos fijos, yo tengo un resultado igual a 0. El margen de seguridad, ustedes ven que siempre va a disminuir respecto a la situación original porque ustedes están tomando una menor cantidad de ventas actuales. Cuando ustedes dicen a qué se debe que antes podían disminuir un 40% y ahora pueden disminuir nada más que un 31%, a que la consideración que ustedes hacen en cuanto al número de unidades vendidas ha disminuido en un 20%. Antes tenían 1.000 unidades y ahora tienen 800 unidades de ahí. El punto 5, ¿qué les dice? ¿Qué medidas podría tomar para ampliar el mercado sabiendo que su nivel de ventas actual está por encima del punto de equilibrio? ¿Qué es lo que observaron ustedes en la situación 1 acá? Que ustedes con 900,
con 600 bidones, ¿sí? Ustedes tenían la cobertura de sus costos fijos y sus costos variables, es decir, cubrían los costos totales. Y en términos monetarios, alcanzando a 900.000 pesos, ustedes tenían la cobertura de los 420.000, que eran los costos fijos, más los 480.000, que eran los costos variables, y estaban en equilibrio. Pero la cantidad de ventas superaba, estaban por encima de la cantidad en equilibrio. Acá podían tener, vendían en la actualidad 1.000 unidades y en equilibrio para cobertura de sus costos totales necesitaban vender 600 unidades. Lo mismo pasaba cuando ustedes tomaron esta alternativa, que es cuando dicen modificaciones con nuevos datos, hacían una modificación en el precio de venta y en el costo variable y en la cantidad de unidades vendidas, también estaban por encima del punto de equilibrio, porque acá el punto de equilibrio lo alcanzaban con 545 unidades y la cantidad de unidades en equilibrio y la cantidad de unidades actuales que se vendían eran 800. Es decir, en los dos escenarios, tanto en el original como en el que tienen a partir del ítem 4, ustedes estaban por encima del punto de equilibrio. Esa es la situación que les plantea el ítem 5, que dice, ¿qué medidas podrían tomar para ampliar el mercado sabiendo que su nivel de venta actual está por encima del equilibrio? Porque en los dos casos, tanto en la situación 1 como en la 4, ustedes están por encima del punto de equilibrio. Entonces, ¿qué podrían hacer para ganar más mercado? Por ejemplo, ya tienen ustedes cubierto su punto de equilibrio con ese número que determinaron. ¿Qué podrían hacer para ampliar eso? Por ejemplo, realizar una publicidad más agresiva de tal manera de tener mayores clientes, que a la vez le va a implicar dos cosas, ¿sí? Le va a implicar, si bien un aumento de unidades vendidas, pero también un aumento que van a ser mayores costos, que van a tener que sumar a los anteriores de la parte de publicidad. ¿Qué otra cosa pueden hacer como están por encima del punto de equilibrio? También pueden llegar a bajar un poco el precio de venta y ver hasta cuánto para ver cómo les queda el precio variable, para ver cómo les queda en, en la determinación del punto de equilibrio. También podrían ofrecer descuentos o hacer estudios de marketing, que también le va a llevar un mayor costo dentro del estado de resultados, pero también le puede redundar en mayores beneficios. Todo eso lo pueden pensar, ¿por qué? Porque están en una zona donde ya hicieron la cobertura de sus costos fijos y de sus costos variables. A partir de ese momento pueden diseñar distintas estrategias para que sea aún mayor la diferencia y mayor el resultado, ¿sí? Ahora vamos al ejercicio 2. Estos que vimos en el ejercicio 1 son datos que están de alguna manera elaborados o preparados para que ustedes se guíen y tengan la información como ya seleccionada. Pero ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? En la práctica ustedes no van a encontrar el precio de venta así separadito, el costo variable separadito y así como datos todo individualizados. ¿Qué van a encontrar en la práctica? Lo que les muestra el planteo del ejercicio 2, la primera parte. ¿Qué les dice? Una empresa industrial que trabajó a su capacidad normal presenta el siguiente estado de resultado. Y eso es lo que vamos a encontrar, un estado de resultado. No vamos a encontrar el dato así como lo teníamos depurado en el enunciado anterior. Entonces, lo que más familiar nos va a resultar encontrar ese ejercicio, estado de resultado por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. ¿Qué aspecto tiene generalmente? Tiene las ventas, los costos de venta, los gastos de comercialización, administración, financiación, y si hay un impuesto a las ganancias, bueno, y la utilidad neta. Eso es lo que vamos a encontrar generalmente como material de trabajo. Entonces nosotros a esos precios o a
a esa información que nos brinde el estado de resultado, vamos a tener que adicionar alguna solicitud de información y pedir algo más. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la diferenciación entre los costos fijos y los costos variables, porque el estado de resultado, ¿qué tiene? El costo de mercadería vendida directamente y los gastos, pero no tiene la separación entre fijo y variable. Entonces, ese pedido lo tendremos que hacer y si no, relevar un poco la información y ver qué podemos considerar fijo y qué podemos considerar variable. De ese relevamiento surge esta información que tenemos acá, que sigue en el enunciado. O sea que en la primera parte tenemos el estado de resultado con las ventas, los costos, los gastos y la utilidad neta. Y en la segunda parte, ya al pie casi de la hoja, tenemos cómo se compone el costo de los productos terminados y vendidos, que son ese 1.250.000 que tienen acá. Pero aparte, necesitan que alguien les brinde esa información, porque si no, ustedes se van a quedar con la información del encabezado nada más, ¿sí? Entonces, cuando ya le brindaron la información depurada y le dijeron cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables, ustedes van a poder armar ya la diferencia entre costo fijo y costo variable, porque si no, no hay manera de que esta información ustedes la puedan determinar a partir del estado de resultados, se la tienen que dar, ¿sí? Le tienen que decir, por ejemplo, la materia prima es un concepto esencialmente variable. ¿Por qué? Porque si estoy construyendo bancos, va a aumentar en proporción a las unidades de banco que decía fabricar, ¿sí? Y la mano de obra está definida como un costo fijo, porque supongamos que sea la mano de obra de un personal que me puede fabricar un banco o 10 bancos, pero que yo lo pago mensualmente. Entonces, en ese rango, dentro de ese rango va a ser fijo. ¿Qué otra cosa puedo llegar a tener? Los gastos de administración, los gastos de comercialización, y alguien me tiene que decir qué parte de los gastos es fijo y qué parte de gastos es variable. Por ejemplo, dentro de los gastos de comercialización yo puedo tener aquí lo que puedo llegar a gastar en lo vinculado directamente a la venta, bolsas, sticker, todo lo que necesite para promocionar la venta, y en el costo variable, ¿qué es lo que puedo tener? Por ejemplo, los impuestos a los ingresos brutos que están vinculados directamente a la venta. Si vendo una unidad, tendré un impuesto, y si tengo más unidades vendidas, será otro impuesto. Y los gastos financieros también tengo que tener información para saber qué parte es fija y qué parte es variable. Ustedes sigan leyendo lo que está en negro. Entonces, con letra negra, para que esto no los confunda, ¿sí? Lo que está en rojo, léanlo lo que está en negro. ¿Qué dice la fórmula de punto de equilibrio en términos monetarios? Que es igual al costo fijo sobre 1 menos el costo variable sobre el precio de venta variable. ¿Cómo sería con la información del estado de resultado que yo tenía y que de ahí alguien me brindó esta separación entre fijo y variable? Los costos fijos son 675.000 y los costos variables son 1.350.000. Y las ventas totales que están en el estado de resultado son los 675.000. Ahí yo puedo determinar que la cantidad de unidades en equilibrio ascienden a 1.467.000
391. Yo dije algo, ¿alguien prestó atención? ¿Qué es eso? 1.467.391,30. ¿Qué son? Las ventas. Ventas, exactamente, son ventas. Es decir, que las ventas en equilibrio son 1.467.391,30. Y yo hago ahí la comprobación. Digo, ventas en equilibrio, 1.467.391,30. Y yo acá es lo que les decía a un comienzo. Independiente que sea la relación entre el costo variable unitario y el precio de venta unitario, ¿sí? Lo pongamos como sería el costo variable unitario dividido el precio de venta unitario. Que eso sea unitario le va a dar una relación que va a ser exactamente la misma que la relación que le va a dar el costo variable total sobre el precio de venta total, que sería el precio de venta unitario por la cantidad de unidades o monto de ventas. O sea que esta relación con los valores unitarios o con estos valores que están tomados del estado de resultado, que ya son la totalidad de las ventas, va a ser la misma relación que se da. Por eso, si se fijan ustedes en esta fórmula, nosotros utilizamos los datos que tenemos en el estado de resultado, adicionada a la información que me permitió o que me brindaron de cuáles de esos gastos son fijos y cuáles son variables. ¿Cómo determiné yo el numerador? Los costos fijos. Y el denominador, los costos variables, que son el 1.350.000 sobre las ventas totales, que son los 2.500.000 que están en el estado de resultado. Si ustedes se fijan, esta igualdad que yo les hice acá, esta igualdad es como que esta, la que está en mayúscula, surge del estado de resultado. Y esta es de la información del precio de venta y costo variable unitario. Acá la vamos a poner ¿sí? Entonces, esta es una igualdad. La relación que cuánto representa el costo variable unitario del precio de venta unitario es la misma relación a cuánto representa el costo variable total sobre los precios de venta totales. ¿Esto de dónde lo saco? Del estado de resultado. ¿Y esto de dónde lo saco? Tengo que tener una información más depurada, más individualizada del precio de venta unitario del artículo. Acá puedo tener del estado de resultado y los dos me va a dar la misma relación, porque ¿qué es lo que me está midiendo? Acá me está midiendo unitario, tanto el costo variable como el precio de venta, y acá me está midiendo totales, pero multiplicado por la misma constante, que ¿cuál va a ser la constante? La cantidad de unidades vendidas. Entonces, si yo multiplico y divido el denominador por el mismo número, me va a dar exactamente la misma relación. ¿Y cómo la leo? ¿Cuánto me representa el costo variable unitario de cada unidad de precio de venta? Y acá, ¿cuánto me representa el costo variable unitario del monto total del precio de venta, que ustedes lo sacan directamente del estado de resultados? Si ustedes se fijan, yo acá les hice una relación cuando les estaba determinando la venta de equilibrios en pesos. ¿Cuál era? El costo fijo, 6,75 sobre 1, menos los costos variables totales que los saqué del estado de resultado y las ventas totales que los saqué del estado de resultado. Esa relación entre el 1.350.000 y los 2.500.000 que la tengo puesta acá,
me da 0,54. ¿Qué quiere decir eso? Que el costo es 0,54 de cada peso de venta. Eso es lo que se interpreta. Entonces, si yo ya conozco cuál es el precio de venta, multiplicando el precio de venta por el 0,54 voy a saber cuál es el precio de costo. Y ahí compruebo el total de la venta menos el costo igual a 6,75. La contribución total de 6,75 me permite cubrir la totalidad de mis costos fijos y variables y el resultado es 0. Después me da una segunda alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa que me brinda este trabajo práctico? Me dice que determine las ventas en equilibrio. ¿Determiné las ventas en equilibrio? Sí, porque las determiné a partir de la fórmula del costo fijo sobre uno costo variable sobre precio de venta unitario y les daba 1.467.391,30. Al hacer la comprobación llegué al resultado igual a 0. El segundo punto era el nuevo punto de equilibrio si logra reducir los costos de producción variables en un 10%. Y vamos a esa información que a mí me habían dado, que era esta. Esta información a ustedes se la tienen que brindar, ¿sí? No tienen ni manera de saberla con un estado de resultado común. Esta es la información que forma parte de la contabilidad, pero que no está dentro del estado de resultado que ustedes tienen. Necesitan ahondar más y pedir un mayor grado de detalle de esa información. ¿Qué es lo que le está diciendo en el enunciado como una alternativa 2? Nuevo punto de equilibrio si logra reducir los costos de producción variable en un 10%. Esa es la alternativa. O sea, yo tengo que reducir los costos variables, estos, en un 10%. ¿Cuánto los tenía en la situación original? En 1.350.000. Esta es la propuesta, que yo los de producción los reduzca en un 10%. ¿Qué tienen que ver con la producción? La materia prima, los costos indirectos de fabricación. Si quieren, acá les pongo costos indirectos de fabricación y no le pongo la abreviatura. Entonces me dice que la propuesta o la consigna es reducir los costos variables de fabricación. Si yo tengo este proceso productivo, la materia prima forma parte de esos costos variables porque se incrementa en función de las unidades que yo vaya a producir. Lo mismo que los costos indirectos de fabricación. Acá es lo que está directamente vinculado y acá indirectamente vinculado, pero con la fabricación. 1.000.000 va a quedar en 900 y 250 va a quedar en un 10% menos en 225. Pero está enfocada la consigna a reducir un 10% de esos dos nada más. Lo que son gastos de administración, de comercialización y de financiación no van a sufrir ninguna variación. Y eso es lo que muestra la alternativa esta, que es reducir los costos variables de producción en un 10%. Está reducido los 900, de 1.000.000 a 900, y está reducido de 250 a 2 a 25. Con este escenario, ¿cómo me queda el punto de equilibrio? Entonces determino las ventas en equilibrio o el punto de equilibrio en términos monetarios. El costo fijo, los 670.000 sobre 1 menos
los costos variables sobre las ventas y me da 1.323.529,41. Es decir, alcanzo las ventas en equilibrio en un porcentaje menor. Antes tenía 1.400.000 y algo y ahora tengo 1.323.529,41. ¿Sí? La reducción del 10% en los costos variables, esta relación también impacta en el costo variable total y en el precio de venta total. ¿Por qué? Porque acá tengo 1.225.000 y acá 1.225.000 sobre 2.500.000. Entonces me queda en 1.323.529,41. Yo con este nivel de ventas alcanzo en el equilibrio con esta nueva propuesta que era disminuir el 10% de los costos de producción, y esos costos de producción, así como estaban informados, eran los materiales y los costos indirectos de fabricación. Hice la comprobación y llegué a que el resultado era 0. ¿Cuál es el punto 3? Dice, con el importe de los costos originales, el monto de ventas a alcanzar para obtener un resultado de 600. Y ahí aparece una nueva herramienta dentro de lo que es el punto de equilibrio que se llama punto de equilibrio desplazado. No solamente quiero saber con cuánto cubro mis costos fijos y variables, sino también cuánto necesito vender para, aparte de tener la cobertura de mis costos totales, pueda tener una utilidad, en este caso, de 600.000 pesos. Entonces, de alguna manera, es como engañarla a la fórmula y ponerle un mayor costo fijo, pero ese estaría representado por el costo fijo más la utilidad que yo requiero o que quiero obtener. Entonces, son 675.000 para la nueva utilidad de 600.000 sobre 1 menos costos variables sobre venta. Ustedes ahí se fijan que llegan a un monto de venta, ese es el importe de la venta que yo necesito alcanzar para cubrir mis costos totales y que me quede un resultado positivo de 600.000. Con los 2.771.739,13, yo cubro mis costos variables, que son 1.496.739, cubro mis costos fijos, que son 675, y me queda el resultado esperado de 600.000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Si yo hago la comprobación, observo que con ese monto de venta cubrí los costos totales, el 1.496.000 más los 675, y me quedó de ganancia los 600.000. Esta es otra herramienta que deriva del punto de equilibrio, ¿sí? Es una nueva herramienta que deriva del punto de equilibrio. Entonces, hasta acá, ¿cuáles son las fórmulas que ustedes tienen que separar para el análisis del punto de equilibrio? Por un lado, primero, la determinación del punto de equilibrio en términos físicos y monetarios. Ahí van dos fórmulas. El margen de seguridad en términos fijos y en términos monetarios. El margen de seguridad, se acuerda que era la diferencia entre las ventas actuales y las ventas en equilibrio sobre las ventas actuales por 100. Y me decía en qué porcentaje podía bajar yo las ventas actuales y la empresa no se encontraba en una zona de pérdida. Aparte de esas dos herramientas que son la determinación del punto de equilibrio, el margen de seguridad, apareció una tercera que se llamaba el punto de equilibrio financiero o de los costos erogables, que ahí tenían en cuenta únicamente los costos erogables, y ese siempre iba a estar por debajo del punto de equilibrio económico porque consideraba menores costos fijos a cubrir.
y esta tercera que aparece que se llama el punto de equilibrio desplazado. ¿Qué es la sugerencia que yo les hago? Hagan un detalle de la fórmula de acuerdo a lo que van repasando el trabajo práctico y después guardan el trabajo práctico y lo desarrollan con las fórmulas que ustedes determinaron. Vamos al último ejercicio que vamos a desarrollar hoy. ¿Cuál sería el último? El ejercicio número 3. Dice, considerando los siguientes datos. ¿Qué datos me da? El costo unitario de producción 80, el costo fijo de producción mensual 200.000, el costo fijo de administración y venta 120. Es decir, me da una serie de datos y me pide determinar el precio de venta al que deberé vender 500 unidades para que la empresa encuentre el equilibrio. Es decir, acá, ¿qué me está dando? A diferencia de los enunciados anteriores, acá me da solamente datos de costo y datos de unidades vendidas, que son las 5.000. ¿Qué es el dato que me falta para aplicar la fórmula del equilibrio? La del precio de venta, no lo tengo, ¿sí? Entonces yo acá les hice cuál era la fórmula para determinar las cantidades en equilibrio. Cuando yo tenía las cantidades en equilibrio, ¿cómo determinaba ese número de unidades en equilibrio que yo necesito vender para alcanzar el punto neutro? Dividía el costo fijo sobre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Eso era lo que yo hacía para determinar la cantidad en equilibrio, y así lo hice, si se acuerdan, en el enunciado del primer ejercicio acá, cuando me pedía el punto de equilibrio en unidades costo fijo sobre precio de venta unitario menos costo variable unitario. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Despejando, porque yo acá en esta fórmula para determinar el equilibrio, yo necesitaba conocer el precio de venta unitario. Pero acá las cantidades en equilibrio son equivalentes a las cantidades que yo fijo como que quiero alcanzar para determinar el precio de venta. Entonces, ¿qué hago? Despejo el precio de venta menos el costo variable unitario, igual lo despejo al otro lado del término y acá me queda el costo fijo sobre la cantidad en equilibrio. Entonces, el precio de venta es igual al costo variable más el costo fijo sobre la cantidad en equilibrio. Y eso es lo que hice acá, ¿sí? El precio de venta es igual al costo variable, si ustedes se fijan, el costo unitario son 80, más el costo fijo de producción mensual 200.000, más el costo de administración 120.000, dividida las cantidades en equilibrio, que son 5.000, me da 144. Ese 144, ¿qué son? Son pesos, ¿sí? Porque es el precio de venta unitario. Acá yo los despejé a todos los datos. ¿Cómo me queda en la comprobación? Si yo digo que quiero alcanzar 5.000 unidades de venta, ¿sí? Esas ventas son las que yo ya sé que son las ventas en equilibrio, porque yo lo tengo ese dato, que con ese dato yo quiero alcanzarlo. 5.000 por las 144 me da 720.000, y 5.000 por los 80, que era el costo variable unitario, 400.000, me da 320. Y los costos fijos son los 320, que son la suma de los 200 más los 120. El resultado es 0. La única intención de este que conocida la
función o la fórmula, no función, sino la fórmula de determinación del punto de equilibrio en términos físicos o monetarios, ustedes pueden determinar cualquiera de las otras incógnitas o de los otros valores desconocidos a partir de los otros que ustedes tienen como información. Acá era cuál era el precio de venta que yo necesitaba alcanzar para mantener el equilibrio con 5.000 unidades vendidas. O sea, esa era la incógnita, saber el precio de venta. Y el último ejercicio es el planteo número 4, que yo se los dejo, se los paso ahora al trabajo práctico, pero lo que me dice este ejercicio número 4 es en cuánto contribuyen un aumento en las ventas. O sea, si yo decido aumentar las ventas, ¿cuál es la contribución que me hacen a los resultados del ejercicio? Ese es el apalancamiento operativo. Y tengo un ejercicio que me fija, esto los dejo para la tarea para la casa, pero se los paso igual. Pero no se hagan trampa, ¿no? Háganlo y después controlen. No hagan al revés. El precio de venta, el mismo, los costos variables unitarios son diferentes, por lo cual van a tener la contribución marginal diferente, que es la diferencia en el precio de venta y los costos variables. 500 menos 300 son 200, 500 menos 250 le da 250. Dos empresas que tienen el mismo precio de venta, que tienen distintos costos variables, por lo tanto la contribución marginal va a ser diferente también. Las dos venden la misma cantidad de unidades y determinan ustedes ahí la cantidad de equilibrios por la fórmula costo fijo sobre precio de venta menos costo variable. Llegan a que para la empresa A necesitan vender 2.750 unidades y para la empresa B necesitan vender 2.200 unidades. Eso es lo que les dice. Y acá está el ejemplo. La empresa A vendiendo las 8.000 unidades, ¿sí? Por la contribución que son 200, le da 1.600.000, menos los costos fijos de 550, le da 1.050.000 de resultado. Y la empresa B haciendo lo mismo, le da 1.450.000 de resultado. Es decir, ¿qué es lo que ustedes observan? Que con menor, al mismo nivel de venta, 8.000 unidades, 8.000 unidades actuales. ¿Qué es lo que observaron? Al mismo nivel de actividad, cómo contribuyen, digamos, hacia los resultados, la mejor relación que tienen entre los costos variables y los precios de venta. Ustedes hagan la comprobación y se van a dar con que la empresa B tiene 1.450.000 y la empresa A 1.050.000. Una manera rápida de relacionar es cuál es el menor valor que existe de los costos de los costos variables respecto a los precios de venta, que serían los 250 sobre los 500 frente a los 300 sobre los 500. Entonces, la menor relación que les dé a ustedes en cuánto representa el costo variable respecto al precio de venta total, esa va a ser la empresa que mayor contribución le hace a los resultados. Y si ustedes se fijan acá, los costos variables representan 2.400.000. En cambio, en la B representan 2.400.000. ¿Cuál es una mejor relación? Esta, donde el costo variable representa un menor porcentaje del precio de venta. Entonces, esa relación les muestra en cuánto contribuye, digamos, ante ventas iguales, porque son 4 millones los dos, una menor relación del costo sobre el precio de venta. Y acá les queda un resultado de 1.450.000 y acá un resultado de 1.050.000.
Este es un ejercicio de comprobación. A mí lo que me interesa que ustedes tengan en claro cómo determinan el punto de equilibrio en unidades físicas y cómo determinan en unidades monetarias. ¿Qué significa el concepto de margen de seguridad, tanto físico como monetario? ¿Cómo se determina el punto de equilibrio financiero? Y que se pueden, a partir de una situación base, dar distintas alternativas y ver cuál es la situación en cual tengo mayor utilidad de acuerdo a la variación de los elementos de la fórmula del precio de equilibrio, que serían los precios de venta, los costos variables o los costos fijos. Y el concepto de punto de equilibrio desplazado, ¿sí? Que es cuando yo no solamente quiero cubrir mis costos, sino también quiero tener un determinado monto de utilidad. Acá está, ustedes no solamente cubrían sus costos, sino también querían tener una utilidad esperada y ahí lo determinaron, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el detalle que ustedes tendrían que hacer de las fórmulas para estudiar este tema y medianamente organizarse? Primero, el punto de equilibrio en términos físicos y en términos financieros, ¿sí? En unidades, y dos, el punto de equilibrio en términos monetarios. Lo mismo con el margen de seguridad. En términos físicos, que eso le va a decir en qué porcentaje pueden disminuir las unidades vendidas, actuales vendidas, y lo mismo la empresa va a estar en una zona de ganancia o no va a entrar en una zona de pérdida. Y el margen de seguridad en términos monetarios. Ahí les decía en qué porcentaje podían disminuir las ventas actuales y la empresa iba a seguir sin tener pérdidas. Ahí van 4 fórmulas. La 5, el punto de equilibrio financiero, que esa tenía en cuenta nada más que los costos erogables, dejaba de lado los no erogables. Y el último, el punto de equilibrio desplazado, que eso era para hacer la suposición o hacer el escenario, tener en cuenta el escenario donde yo quería obtener un determinado monto de utilidad, y de esa manera hacen las fichas con estas cuatro fórmulas y las aplican sobre el enunciado. Con eso habrán terminado el ejercicio del punto de equilibrio que está en el TP 12. ¿Cómo estamos? En la clase del día jueves, del viernes, vamos a ver los parciales que me dijeron que todos querían mirarlos, querían revisarlos, y si tienen alguna duda, lo conversamos ahí y ustedes me señalan qué es lo que no pudieron desarrollar, pero previamente al desarrollo, yo les sugiero que hagan el estudio de la teoría de estos puntos: la determinación en unidades físicas, en términos monetarios, el margen de seguridad, el punto de equilibrio financiero y
el punto de equilibrio desplazado. Bueno, les agradezco. Buenas tardes. Nos vemos el Buenas tardes, el profe. jueves Nos con la vemos el contadora, el viernes conmigo. Vamos a tener que hablar sobre cómo vamos a reprogramar la clase del 7, porque recuerden que el 7 tenemos las jornadas estudiantiles que ustedes están organizando y ese día nosotros teníamos clase. ¿Cómo lo podemos reorganizar? Estamos en contacto y lo vamos coordinando, ¿sí? Así con tiempo. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego. Ya les paso la solución esta, ¿sí?